Soy Joaquín Grob, anestesiólogo. Y yo, Ailén González, también anestesióloga. Hoy vamos a hablar de algo que muchas familias o cuidadores no saben cómo manejar. ¿Qué hacemos cuando alguien vuelve a casa después de una cirugía o un procedimiento con anestesia? Para poder ayudar, primero hay que entender qué pasa en el cuerpo y en el cerebro después de la anestesia. Tanto en la anestesia general como en la sedación se utilizan medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central. El cerebro se apaga para que la persona no sienta dolor ni recuerde el procedimiento. Pero para que esos medicamentos empiecen a desaparecer del organismo, necesitamos cierto tiempo. No es un proceso instantáneo. Eso se traduce en síntomas concretos que los familiares van a poder notar. La persona puede estar somnolienta, un poco confundida, con la memoria un poco lenta, decir palabras graciosas, manifestarse irritable o incluso emotiva sin razón aparente. Todo eso es esperable. Algo a tener en cuenta es que, aunque la persona diga «no, yo estoy perfecto», su juicio puede estar afectado. La anestesia puede alterar la capacidad de tomar decisiones correctas por hasta 24 horas. Hablemos del momento del alta. ¿Cómo funciona eso? Exceptuando ciertos procedimientos, el paciente no suele ir directamente del quirófano a la calle. Primero, pasa por lo que se llama sala de recuperación o URPA, unidad de recuperación posanestésica, donde el equipo médico, habitualmente con la enfermera, lo monitorea de cerca. Y el alta de esa sala no la da el cirujano, sino el anestesiólogo. Nosotros verificamos que la persona esté en condiciones seguras para continuar su recuperación en casa o en internación. Si necesita más tiempo, se queda más tiempo. No hay apuro. Por eso, cuando van a buscar a un familiar, tengan en cuenta que no habrá una hora exacta. El personal les va a dar una aproximación, pero la recuperación varía mucho de persona a persona. Lo que sí deben saber es que cuando les dan el alta, eso significa que el paciente está estable. Y una cosa muy importante, el acompañante debe ser un adulto, mayor de 18 años, y tiene que llevar al paciente preferentemente en auto o en remis, no en transporte público. No es un exceso de precaución, es que la persona puede necesitar apoyo físico en el camino o sufrir caídas. Antes del alta, el equipo médico entrega instrucciones. ¿Qué suele incluir eso? Incluye qué puede comer y beber, cómo manejar los analgésicos, cómo cuidar la herida, cuándo puede bañarse, cuándo puede retomar actividades normales y, muy importante, un número al que llamar si algo no va bien. Y acá le pedimos especialmente a los acompañantes, lean esas instrucciones junto con el paciente antes de salir del hospital. Si hay algo que no se entiende, pregunten antes de irse. No esperen a llegar a casa y tener dudas. ¿Y cuándo hay que llamar o ir a la guardia? Si el paciente tiene fiebre alta, sangrado en la herida, dolor que no cede con los analgésicos indicados, dificultad para respirar o una confusión que no mejora o que empeora. Esos son signos de alerta reales, no los normales de la recuperación. Ahora sí, llegaron a casa. ¿Qué efectos pueden aparecer que el acompañante tiene que conocer? El más frecuente es el cansancio y la somnolencia. El paciente va a querer dormir y eso está bien. El sueño es parte de la recuperación. No hace falta despertarlo cada 5 minutos para ver cómo está. Después están las náuseas y vómitos. Esto es muy común. Se calcula que entre el 20 y 30% de los pacientes quirúrgicos los presentan en las primeras horas. Hay personas que tienen más riesgo. Las mujeres, los no fumadores, pacientes que hayan tenido historia de vértigo o mareos. Tu anestesiólogo conoce dicho riesgo y toma medidas para anticiparse. Pero si en casa aparecen náuseas, el consejo es líquido en pequeños sorbos, descanso, no comer pesado. Si el vómito es persistente o muy intenso, hay que comunicarse con el equipo médico. Otro efecto que a veces asusta a la familia es la confusión o el delirio leve, especialmente en adultos mayores. La persona puede estar un poco desorientada, decir cosas que no tienen sentido, incluso ver cosas que no están ahí. Esto generalmente es transitorio y se resuelve solo, pero hay que vigilarlo. También puede haber dolor de garganta leve o dolor muscular generalizado. Generalmente no dura más de un día o dos, y el dolor de la herida quirúrgica en sí. El médico va a indicar analgésicos calmantes del dolor.
Es importante tomarlos según lo indicado y no esperar a que el dolor sea insoportable. El dolor bien manejado acelera la recuperación. Este bloque es quizás el más importante, porque acá es donde los familiares tienen que ser firmes. Hay cosas que el paciente no debe hacer en las primeras 24 horas, aunque sienta que está bien. La primera y más importante, no conducir. Ni auto, ni moto, ni bicicleta. Los reflejos y el juicio están alterados aunque la persona no lo perciba. Es como conducir con alcohol en sangre. Tampoco debe cocinar, utilizar cuchillos, estufas, herramientas eléctricas. El riesgo de accidente es real. No debe cuidar a niños ni a otras personas que dependan de ella. No está en condiciones de reaccionar correctamente ante una emergencia. No debe tomar decisiones importantes, no firmar contratos, no hacer trámites, no tomar decisiones médicas o legales. El razonamiento puede estar sutilmente afectado. Y acá uno que parece menor, pero no lo es. No publicar en redes sociales. Suena gracioso, pero la persona puede decir cosas de las que después se arrepienta o compartir información que normalmente no compartiría. Y por supuesto, nada de alcohol. Interactúa con los medicamentos y prolonga los efectos de la anestesia. Queremos hacer una mención especial para adultos mayores, porque en ellos la recuperación puede ser un poco diferente. Hay un fenómeno que se llama disfunción cognitiva postoperatoria, que puede manifestarse como dificultades leves de memoria, concentración o atención en los días y semanas siguientes a una cirugía. Esto no es permanente en la gran mayoría de los casos, pero si ven que el abuelo o la abuela no están igual que antes después de una cirugía, no lo consideren como algo normal sin consultar al médico. Para cerrar, cuidar a alguien después de una anestesia no requiere ser médico. Requiere estar presente, conocer estos efectos para no asustarse innecesariamente y saber cuándo sí hay que preocuparse. El anestesiólogo no desaparece cuando termina la cirugía. Si tienen dudas, llamen. Para eso estamos. Gracias por escucharnos.